Hola chicos, ¿cómo están? Les voy a dejar este videito para explicarles cómo resolver el trabajo 9, el trabajo práctico 9. A partir de este trabajo práctico y por 3 o 4 más, vamos a empezar a leer una short story, una historia corta que tiene 3, 4 páginas como mucho, que yo las fui dividiendo en capítulos. Y la idea es que no dependamos tanto del traductor como para leer, sino que se apoyen en lo que conocen y que solo busquen las palabras que no sepan. Y también la idea es que empecemos a leer cosas un poco más largas más largas que un párrafo o 2 o 3 en inglés, que es un buen entrenamiento para aprender más vocabulario, agudizar nuestra comprensión de texto, tanto en español como en inglés. Entonces, vamos a empezar a leer esta historia que se llama, como dice acá el título, All Those Nuts, y el autor es Jake Alsop, o Alsop, como lo quieran decir. Pero antes de leer la historia, lo que vamos a hacer nosotros es trabajar un poquito con la palabra nuts. La palabra nuts, acá está la definición, entonces lo que tenemos que hacer es, en el punto 1, leer esta definición e imaginarnos, como dice acá, what can the story be about? You can write your answer in Spanish if you want. Imaginarnos sobre qué trata esta historia y escribirlo. Antes de leer la historia, antes de empezar a leer la historia. Vamos a hacer un punto más antes de empezar, de mirar o de prestarle atención al texto en sí. Yo lo que les pido es que lean esta lista de 30 palabras y que se fijen si saben lo que significan estas palabras en español. Estas palabras son las más importantes como para entender de qué se trata este capítulo. Si ustedes son capaces de entender todas estas palabras o la mayoría, y por entender digo que no importa que no las sepa, no las sé, la busco en el diccionario y la anoto. La sé, la anoto igual sin buscarla en el diccionario. ¿Por qué? Porque si yo cuando leo el capítulo 1 de esta historia vamos a tener en mente todas estas palabras, se nos va a hacer mucho más fácil entenderlo. Acuérdense cuando están buscando palabras, que por eso acá les puse una definición del diccionario, no del traductor, sino de un diccionario, que cuando estén buscando palabras les conviene usar un diccionario online más que un traductor. ¿Por qué? Porque el diccionario me da mucha más información que simplemente su palabra correspondiente en español. El diccionario me dice, si la palabra tiene más de una definición, en este caso tiene una sola, pero si hubiese más tendríamos el 1, 2, 3 o 4, las distintas entradas se denomina correspondientes a cada definición de la palabra. La definición de la palabra, sinónimos, por ejemplo, si ven esta C significa que es countable o contable. Me dice si en otras variedades del inglés, por ejemplo, como el inglés americano, se escribe de manera distinta. Me da ejemplos. Entonces siempre está bueno buscar las palabras en el traductor antes que en el diccionario, porque vamos a tener... Estoy grabando un video, hijo. ¿Me esperas? Vamos a tener más elementos en la definición. Entonces, cuando estén buscando estas palabras de esta lista, las que no sepan, lo que van a hacer es buscar en un diccionario online mejor, porque les va a dar más definiciones de la palabra. Una vez que hicieron eso, ahí sí pasamos a lo que es el capítulo 1, que está aquí, que solo son 2 párrafos, pero que tienen mucha información para situarnos en quién es uno de los personajes principales de esta historia, qué sabemos de él, y toda la información que recopilemos de este capítulo y del que sigue nos van a servir para entender mucho lo del capítulo 3 y 4. Van a ver cuando estén leyendo que muchas de las palabras que buscaron antes se repiten. Entonces, lo que les sugiero cuando vayan a leer este capítulo es
tengan en mente o tengan a mano las palabras que ya buscaron, porque cuando lean las van a volver a encontrar, y si a medida que leen van buscando qué significan, se van a dar cuenta que la historia la van a poder ir armando de lo que leen, y no va a hacer falta agarrar el traductor para buscar todas las palabras que están ahí. Una vez que leyeron eso, vamos a contestar estas 4 preguntas. Acuérdense que para contestar las preguntas necesito saber qué significa el interrogativo, qué significa la persona y qué significa el verbo. Buscando esas 3 cosas de una pregunta, lo que van a hacer es saber qué les está preguntando. Y una vez que saben qué les está preguntando, lo que hacen es volver al texto y buscar qué parte del texto les sirve para contestar esa pregunta y la anotan. Eso hay que hacer. Por eso dice acá que pueden contestar estas preguntas con sus propias palabras o copiando frases del texto. Ninguna les pide su opinión hasta ahora, solo les pregunta por el contenido del texto. Básicamente eso es de lo que se trata el primer trabajo. Yo después acá les voy a agregar algún link a otros videos que les explica cómo leer textos en inglés, cómo contestar preguntas en inglés por las dudas que se les complique, pero igual saben que también pueden consultarme.